Domingo 3 de julio de 2022, 14º del tiempo durante el año. Los envió de dos en dos. Cuando comenzamos a leer cualquiera de los 4 evangelios, notamos que una de las primeras cosas que hace Jesús es formar un grupo de discípulos que pronto será conocido como los 12. El Evangelio de Marcos nos lo presenta de esta manera. Jesús instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Se trata de un grupo estrechamente unido a Jesús que lo acompañaba a todas partes. Sin embargo, ellos no fueron los únicos discípulos. En distintos pasajes del Evangelio encontramos a otros hombres y también mujeres, como Lázaro, Marta y María, que reciben a Jesús, lo escuchan y creen en él. Lucas menciona también un grupo de mujeres que acompañaban a Jesús y a los 12 y los ayudaban con sus bienes, y menciona a María Magdalena, Juana y Susana. De un grupo aún mayor de discípulos comienza hablándonos el Evangelio de hoy. El Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de dos en dos, para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde Él debía ir. En este versículo encontramos varios puntos interesantes. Jesús designó a estos discípulos. Cuando hablamos de lo que Dios quiere hacer en este mundo, solemos referirnos al plan de Dios, al designio de Dios, su proyecto de vida y salvación para toda la humanidad. Estos 72, al igual que antes lo fueron los 12, fueron designados, llamados, instituidos para entrar en el plan de Dios, para entrar en su designio de salvación. Jesús los envía para preparar el terreno en los lugares donde Él iba a pasar después. El número 72 es interesante, es un múltiplo de 12. De acuerdo con lo que nos relata el Antiguo Testamento, Dios hizo su primera alianza con el pueblo de Israel formado por 12 tribus. Jesús inicia el camino hacia una nueva alianza designando a 12 discípulos que luego serán los 12 apóstoles. Ahora llama y envía en misión a 72, es decir, 6 veces 12. Como vemos, el número 12 sigue estando presente en estos 72. Ese número podría haber sido mayor, 144, 12 veces 12. Pero tal vez 72, la mitad de 144, quiere hacernos notar que hay lugar para la misión, que es necesario acrecentar el número de trabajadores. De hecho, es lo que dice Jesús a continuación. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Los trabajadores son pocos y el trabajo es abundante, pero además es urgente porque se trata de una cosecha. La cosecha debe levantarse a su tiempo porque si no, se pierde. Y aquí no se trata de grano, sino de vidas. Y para Dios vale mucho la vida de cada una de sus criaturas
y no quiere que nadie se pierda. Jesús hace varias recomendaciones a los 72 acerca de la actitud que deben tener y cómo deben conducirse con una gran confianza en la providencia. ¿Y cuál es el mensaje que llevan estos enviados de Jesús? Podemos imaginar que estos discípulos compartirían con la gente las enseñanzas que habían recibido. Aquí aparecen dos frases que resumen el contenido de un anuncio. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa, y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Este es el primer mensaje, paz. Shalom, paz, es el saludo habitual entre los israelitas. Aquí Jesús indica hacerlo de una forma más enfática, es decir, no como una rutina, sino haciendo sentir que es un verdadero ofrecimiento de la paz de Dios. La persona digna de recibirla es la persona que está abierta al proyecto de Dios, a su designio de salvación. La segunda palabra que Jesús indica a sus discípulos va acompañada de una acción. Curen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. La llegada del reino de Dios o el reino de los cielos es el gran tema de la predicación de Jesús. A él se refieren sus parábolas, muchas de las cuales comienzan con la expresión el reino de Dios es semejante a. El anuncio de la cercanía del reino es un llamado a la conversión, al cambio de vida para entrar en el reino. El reino de Dios no está en un lugar determinado, sino allí donde alguien cumple en su vida la voluntad del Padre, voluntad de salvación. El cumplimiento de la voluntad del Padre alcanza su plenitud en Jesús. Todo en Él es cumplimiento del plan de Dios. El reino de Dios está cerca porque Jesús está cerca. El anuncio de los discípulos prepara a la gente para recibir a Jesús. Jesús no solo manifiesta la llegada del reino con sus palabras, sino también con acciones que muestran que el reino está ahí. La curación de las enfermedades del cuerpo y del alma es uno de esos signos, y por eso Jesús dice también a los 72 que curen a los enfermos. El relato concluye con el regreso de los misioneros llenos de alegría. En su exhortación, La alegría del Evangelio, el Papa Francisco nos habla de la alegría de encontrar a Jesucristo, pero también, citando a San Pablo VI, de la dulce y confortadora alegría de evangelizar, es decir, de comunicar el Evangelio. Los obispos de América Latina y el Caribe, reunidos en 2007 en el santuario de Nuestra Señora Aparecida, en Brasil, reafirmaron la identidad del cristiano como discípulo misionero de Jesucristo. Discípulo, como los 12, como los 72, a la escucha del Maestro. Misionero, al igual que ellos, enviado a compartir con alegría el mensaje del Evangelio que ha recibido. Todos los miembros del pueblo de Dios, fieles laicos, personas consagradas, diáconos, sacerdotes, obispos, todos somos eso, discípulos misioneros de Jesucristo. Pidamos al Señor que el Evangelio de este domingo
nos ayude y anime a cada uno de nosotros a encontrar nuestro lugar de misión, que la mayor parte de las veces no está nada lejos, sino al contrario, allí donde se desarrolla nuestra vida cotidiana. El domingo pasado, en preparación al Sínodo de 2023, convocado por el Papa Francisco, nuestra diócesis tuvo una asamblea en la que se puso en común lo trabajado en nuestras comunidades parroquiales. El paso siguiente será una asamblea nacional el sábado 30 de julio con delegados de las 9 diócesis del país. Nuestro encuentro del domingo fue un rico intercambio, un reflejo de la realidad diocesana con sus debilidades y fortalezas y sobre todo un momento de comunión y participación de nuestra comunidad diocesana de Canelones. El lunes 4 recordamos al apóstol Santo Tomás, quien luego de expresar sus dudas sobre la resurrección de Jesús, hizo una profunda profesión de fe llamándolo Señor mío y Dios mío. El miércoles 6 hacemos memoria de Santa María Goretti, una niña de 12 años que fue víctima de un crimen pasional cometido por Alessandro Serenelli. Aquel hombre, después de cumplir una rigurosa sentencia, se convirtió, pidió perdón a la Madre de María, que se lo concedió, y vivió sus últimos años como jardinero y portero de un convento de frailes capuchinos. Y esto es todo por hoy, amigas y amigos. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.